¿qué se comprende exactamente cuando hablamos de Sagrada Escritura? Y para esto, pues, hemos preparado los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica del 101 al 141 y lo hemos dividido en 5 temas. El Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto que Dios es el autor de la Escritura, pues sabemos que se valió de autores sagrados. Entonces es necesario que son personas, o fueron personas. Es necesario descubrir cuál es la intención de esos autores sagrados. Y ahora sí empezamos a ver un punto muy preciso, muy importante. Es preciso estar atento a lo que aquellos autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestar mediante esas palabras. Estamos hablando de la Dei Verbum, numeral 12. Entonces, las Escrituras no solamente se interpretan conforme lo que a cada persona tenga un criterio personal. Hay unas formas de interpretar la Escritura que la Iglesia las habla y ahorita vamos a explicar algunas. Vamos a explicar más bien los documentos y vamos a explicar algunos criterios al respecto. Pero la Escritura no se interpreta como cada quien lo desee, no. Debe tener y cumplir unos criterios y también existen unos métodos de interpretación o de acercamiento a las Sagradas Escrituras. Esto es supremamente importante porque así nos vamos a evitar fundamentalismos. ¿A qué me refiero con fundamentalismos? Cuando hay personas que cogen de manera literalista, no literal. Estoy hablando, no es literal, sino literalista. Las Sagradas Escrituras, es decir, se consiguen una traducción, no sabemos cuál, puede ser el idioma español, para nuestro caso, ¿sí? Y empiezan a afirmar, mire, aquí dice en la Biblia tal cosa, aquí dice en la Biblia tal cosa, y empiezan a tener interpretaciones que en muchos casos llevan al error. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si tu mano te hace pegar, córtatela. Cuidado con ese tipo de interpretaciones. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Cuidado con ese tipo de interpretaciones literalistas, porque pueden conducir a extremos y extremos nocivos. Hay que saber tener cuidado con la interpretación de las Sagradas Escrituras para descubrir la verdadera intención con la que fueron escritas. En esa línea tenemos que decir lo siguiente: 3 son los criterios y pónganle mucha atención. Primer criterio que tenemos que tener para la lectura de las Sagradas Escrituras, para entender ese espíritu, tenemos que prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que las Escrituras, aunque sean libros muy diferentes, ¿sí?, y escritos en diferentes tiempos y con diferentes formas narrativas y figuras literarias, en la Escritura hay una razón de unidad del designio de Dios. Y nosotros encontramos esa unidad de manera plena en Cristo Jesús. En Cristo Jesús como centro y corazón de todo ese designio de Dios. Entonces, nosotros, para abordar la Escritura, tenemos que verla en su unidad, o sea, intentemos verla completamente. No cojamos un texto pequeño, un versículo pequeño y aislémoslo de los demás y de ahí sacamos una explicación. No, las Escrituras se explican también con las Escrituras y ese es un criterio primordial. Un texto, de pronto, que se está hablando en el Nuevo Testamento, pues uno le puede hacer rastreo en otros textos del mismo Nuevo Testamento, pero también le puede hacer un rastreo en su significado en textos del Antiguo Testamento.
hay una unidad, y no podemos separar y coger textos aislados. Un texto fuera de contexto, pues genera muchos problemas. Segundo criterio, para descubrir esa intención de los autores sagrados. Segundo criterio, ¿cuál es? Que la escritura se debe leer en la tradición viva de toda la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto? Acordémonos, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición van unidas, van junticas, no van separadas, no van cada una por su lado, no. La una va unida con la otra. ¿Qué quiere decir que un texto bíblico tiene que leerse conforme a la tradición viva de toda la iglesia? Quiere decir lo siguiente, que la Sagrada Escritura está en el mismo corazón de la iglesia. Y la Sagrada Escritura no la podemos reducir a solamente la materialidad de los libros escritos, es decir, de los textos considerados canónicos, sino que la Escritura se tiene que ver de una forma más amplia y cómo Dios habla también en el corazón de la iglesia. Por eso la enseñanza que da la iglesia, la enseñanza de los santos padres, ¿sí? La enseñanza que hay en los concilios, la enseñanza que hay de tantas personas que han profundizado las escrituras, nos ayudan a comprender la escritura. Entonces, los textos que tú encuentres en la escritura, un texto bíblico, tienes que alimentarlo o tienes que iluminarlo con la tradición de la iglesia. Y la tradición de la iglesia, recordémonos, es la iglesia en cuanto a su doctrina, la iglesia en cuanto a su vida y la iglesia en cuanto a su celebración de la fe. Tercer criterio, para descubrir aquella intención de los autores sagrados. Y el tercer criterio dice así: estar atento a la analogía de la fe. Bueno, ¿y qué se entiende por analogía de la fe? Tenemos que entender, ¿sí?, que las verdades contenidas en la escritura están en dirección a todo un proyecto total. ¿Cuál es? La revelación de Dios. Entonces, hay muchos textos que de una u otra manera se interpretan a la luz de la plenitud de esa revelación de Dios, de Cristo. Nosotros no podemos perder el contexto de la revelación, ¿sí? Y muchos de los textos tenemos que iluminarlos comprendiendo que hay una revelación por parte de Dios. ¿Qué es la revelación? La manifestación de la vida de Dios. Dios mismo se manifiesta a los hombres. Eso tenemos que tenerlo supremamente claro. Siendo así, vamos a seguir a otro punto importante. En la escritura hay dos sentidos, digamos que grandes: el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal, no estoy hablando del literalismo, no estoy hablando de leer al pie de la letra en la traducción que tengas, ¿sí? Ese es el sentido literalista, ese es dañino, ese es nocivo. El sentido literal es el siguiente, el que dice ahí. Es el sentido el que busca el significado de las palabras de la escritura y es descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Es decir, nosotros tenemos que comprender que nuestros textos bíblicos, digamos del Antiguo Testamento, en su mayoría fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo y unas poquitas en griego, y que esa traducción que yo les hablé de la Septuaginta, pues fue una traducción al griego, al mundo clásico, el de Alejandro Magno, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender el lenguaje de las escrituras. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y bueno, dirán, pero eso solo será para los expertos, para los exégetas, para los estudiosos de las lenguas que pueden profundizar. Bueno, en parte es cierto, por eso nosotros
nos sustentamos mucho de lo que aquellos estudiosos nos dicen, ¿sí? Para sacar ciertas posturas acerca de los textos. Les dejo un texto importante que explica algunas reglas sobre la interpretación en la iglesia. Hay varias, ¿sí? Para hallar ese sentido literal del cual estamos hablando. Y es abajo el texto de la Pontificia Comisión Bíblica, que se llama La interpretación de la Biblia en la iglesia. Ustedes lo pueden buscar en internet, Pontificia Comisión Bíblica, interpretación de la Biblia en la iglesia. Y ahí va a explicar diferentes métodos que existen. Métodos de tipo sincrónico, métodos de tipo diacrónico, y cada uno tiene, por decirlo así, sus métodos propios, sus formas propias. Uno de los que más se utiliza en la actualidad son los métodos histórico-críticos, que son métodos de acercamiento, pero de estudio diacrónico de las escrituras. Eso es una cosa muy interesante. Pero pues hay más métodos, hay métodos basados en la tradición, hay métodos de diferentes maneras que nos dan un acercamiento a las escrituras. Sentido espiritual, el otro sentido de la escritura. Al sentido espiritual nos referimos a tres ideas. Un sentido alegórico, un sentido moral y un sentido anagógico que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. ¿A qué nos referimos con esos sentidos? ¿A qué nos referimos con un sentido moral, un sentido alegórico, un sentido moral y un sentido anagógico? A lo siguiente. Cuando hablamos de un sentido alegórico que encontramos en las Escrituras, decimos que nosotros hacemos un profundo reconocimiento del significado o de Cristo en todas las Escrituras. Entonces nosotros, digamos, podemos decir, no sé, tal hecho en el Antiguo Testamento es una alegoría a la vida de Cristo. En el libro de Isaías, los relatos del siervo sufriente son alegorías a la pasión de Cristo, y así lo leemos en la Semana Santa, si lo recuerdan, ¿sí? Entonces, digamos que hay una forma de penetrar las Escrituras. Sentido alegórico. Sentido moral, ¿a qué hace referencia? Que los acontecimientos que están plasmados en la Sagrada Escritura, ¿sí?, pueden conducirnos a tener una normativa de vida, es decir, a un obrar en la vida. Ejemplo, no mataréis. ¿Y eso qué significa? ¿Sí? Eso me implica unas reglas de comportamiento de la vida, los mandamientos, las obras de misericordia, etcétera, etcétera. Sentido anagógico. Ese sentido es muy especial porque es, digamos, que el sentido, llamémoslo así, místico o trascendental que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas podemos ver esas realidades o esos acontecimientos que tienen un significado de eternidad. Ejemplo, cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, ese acontecimiento o esa verdad que vemos ahí, pues tiene un sentido muy grande de eternidad. O sea, es como lanzarnos al futuro o a ese futuro con Dios. De ahí entendemos fácilmente, cuando hablamos de la resurrección, pues podemos entender la asunción de la Santísima Virgen María, dogma de la Iglesia Católica. María asunta al cielo. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya una comprensión de Jesucristo, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y entonces podemos ver cómo, pues, el destino que todo cristiano tiene, pues, es llegar al cielo. Y en María se cumplió de manera privilegiada. Ahí está, de una forma muy rápida, el dogma de la Asunción de la bienaventurada Virgen María. Entonces, vean, resumen aquí. La Escritura tiene un sentido literal y un sentido espiritual. El sentido literal, pues, no es el literalista, sino es buscar ese significado de las palabras, ¿sí?, hacer esa exégesis, y para eso hay varias reglas.
En el sentido espiritual podemos encontrar un sentido alegórico, una comprensión de los acontecimientos a la luz de Cristo, que narra la Escritura, un sentido moral, es decir, aquel sentido que le damos normativo para nuestra vida, y un sentido anagógico, un sentido más de tipo místico, de tipo trascendental, más profundo. Ustedes dirán, no, pero entonces así en las Escrituras un versículo me podrá hablar de muchas cosas, me puede hablar moralmente, me puede hablar anagógicamente, me puede hablar alegóricamente, me puede hablar literalmente, ¿sí? Tenemos que entender que en las Escrituras, pues, las Escrituras, como son tan ricas, como es la palabra de Dios, pues guarda múltiples sentidos, pero esos sentidos no tienen que ir en contravía de lo que hablamos anteriormente, de la tradición viva de la Iglesia, de comprender la unidad de las Escrituras, ¿sí? Y de comprender que las Escrituras hablan del proyecto de la revelación de Dios. Ya así, en esta línea, ya podemos acercarnos con mayor tranquilidad a las Escrituras. Yo los invito a que también miren este texto, es muy, muy valioso. Está aquí, al final, de la Pontificia Comisión Bíblica. Se llama La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. Nos puede ayudar a profundizar en el tema.